Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el encuentro en el cual vamos a tratar de aprender los contrastes de hipótesis. Yo soy el profesor Hugo Cerda y me asiste para esta clase Aurora Carolina Ledesma, a quien todos ustedes conocen, para este curso de Estadística 2 de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maturín. Esto es lo que vamos a estudiar, tomado del pensum de estudio. Hipótesis científica, hipótesis estadística, el concepto del contraste de hipótesis, el test estadístico, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, aquí debiera venir una coma, vamos a ponérsela. Hipótesis nula, coma, le voy a poner la palabra hipótesis alternativa. Es que lo hacen mal. Hipótesis, yo tampoco escribí bien hipótesis. Ajá. Hipótesis alternativa. Error tipo 1, nivel de significación. Error tipo 2, potencial test, contraste de hipótesis para la media y la proporción. Test bilateral y unilateral, contraste de hipótesis para diferencias de media y proporciones. Muestras grandes y muestras pequeñas, grados de libertad, test student, característica, utilidad, uso de las tablas. Wow. Solo leerlo queda agotado. Esto es largo. Así que tómense su café. Mira, yo me estoy tomando café con naranja. Se los recomiendo. Me imagino que aquí pues Maturín no lo tomará mucho, pero allá en el Uruguay sí lo toman. Yo soy uruguayo, pero yo he estado por ahí. Soy sureño, pues. Pero tomamos el café con frutas, con jugo de fruta, y lo llamamos tereré. No, ese es el mate. Ese es el mate. Ah, el mate lo llaman tereré. Este no es uruguayo. Ok, Carolina me está corrigiendo. ¿Quién inventó el café con...? Creo que más bien es norteamericano. Y los gringos. Porque ese es para activar la vitamina C. Ajá. Activa la cafeína que tiene el café. ¿Ah, sí? Y quita el sueño. Ok, no se debería comer frío. Ah, no sé si escucharon, pero bueno, eso dijo Carolina. Carolina sabe demasiado, ¿vale? Inventaron los norteamericanos. Bien. Descubriendo la verdad con las estadísticas. El muñequito está buscando la verdad. Hoy vamos a adentrarnos en el emocionante mundo de la estadística y aprender cómo podemos utilizarla para tomar decisiones basadas en datos. Datos, no paja, amigos. No bla, 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 bla. Datos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los científicos descubren si una nueva medicina funciona o si un nuevo producto es realmente mejor o una organización diferente en recursos humanos dentro de una empresa es mejor? ¿Cómo? Vamos a ver. La respuesta está en el contraste de hipótesis, lo que vamos a estudiar hoy, que tiene muchos ejercicios, porque hay la teoría, hay que entenderla, pero después hay que hacer ejercicios y para eso no hay que hacer un ejercicio que aquí lo vamos a hacer probablemente, como es la cuestión, ¿no? A mano. Y después Excel, amigos, Excel. Ahí me tomé una hora explicando cómo conseguir llegar a Excel, cómo buscar un buen curso en YouTube o en Coursera o en edX, ¿no? O Udemy. Paciencia, tuve mucha paciencia. Bien, espero que lo hagan. Si no, pues se quedan ignorantes nomás. Bueno, espero que tengan honor. Ya. Y no esperen que les van a dar trabajo porque son amigos de esto, amigos lo otro, ¿no? Bien, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición o conjetura que queremos comprobar. Ajá. Está buena. Voy a anotarlo, mi cuaderno. Mi cuaderno. Una hipótesis es una conjetura. Conjetura es una pregunta, ¿no? O suposición. ¿Qué queremos probar? Por ejemplo, este producto es mejor que el otro. En ciencia, las hipótesis se basan en observaciones y conocimientos previos. Ajá. Tienes que haber observado, por ejemplo, que qué sé yo, el McDonald's, pues aquí Venezuela va para abajo. No, puede ser una pregunta. ¿Por qué el McDonald's va para abajo? Está por desaparecer, cada vez menos. Imagina que quieren saber si los estudiantes que estudian más sacan mejores notas. Esa sería nuestra hipótesis. Pero ¿cómo podemos comprobar si es cierta o falsa?
Entonces hay la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Esto tienen que aprendérselo, amigos. Aprendérselo. La hipótesis nula es que no hay diferencia entre los grupos. O sea, los estudiantes, ¿no?, que estudian sacan mejores notas y los estudiantes que no estudian sacan la misma nota. El que estudia que no estudia. Esa es la hipótesis nula. Nula es que no hay diferencia, pues. La hipótesis alternativa es que hay diferencia entre los grupos. Aquí, la hipótesis nula es como el abogado defensor. Trata de demostrar que no hay nada que ver. O sea, que todo está bien, pues todo está bien. Estudia o no estudia, saca la misma nota. La hipótesis alternativa es como el fiscal, que acusa, que quiere probar que hay algo. Estos dibujitos, ¿no?, ya los vamos a ver con detalle, ¿no? Aquí pues hay distintas hipótesis nulas, ¿ya? Esta es la que estamos hablando aquí, la hipótesis de dos colas, que son iguales. Aquí es cuando la hipótesis es que es más grande, ¿no?, la alternativa, y aquí es que es más pequeña. Ya, con la derecha, con la izquierda, dos colas. Entonces lo vamos a ver, es la primera vez que lo ven. Hipótesis, vamos a ver, van a ver muchos vídeos porque esto es bien complicado e importante. Una hipótesis es una suposición, o sea que es algo que supongo, pero no sé si es verdadero o falso hasta que lo compruebe. Los tipos de hipótesis los podemos entender muy fácilmente con este ejemplo. Me encontré este gato tan hermoso y supongo que es un macho. ¿Por qué creo que es un macho? Porque según mi experiencia, los gatos machos son mucho más cariñosos que las hembras. Y este es supremamente cariñoso. Le gusta que lo consientan, es muy sociable y afectuoso. Esto en términos científicos significa que estoy relacionando dos variables. Primero, la afectuosidad, que es la tendencia de un animal a buscar el contacto físico y a expresar cariño, y que varía de animal en animal. Por eso es una variable, porque varía. Ajá. Y segundo, el Bien. sexo, el cual está determinado por los genes y es visible en las características fisiológicas. El sexo varía de individuo en individuo, por lo tanto es una variable, y puede ser masculino si los cromosomas son XY o femenino si son XX. Entonces, mi hipótesis de investigación, que se menciona como H1 porque es la principal, relaciona esas dos variables así. Los gatos machos muestran mayor nivel de afectuosidad que las gatas hembras. Ten presente que la hipótesis es muy corta, muy concreta y se expresa como una frase afirmativa. Ahora, mi hipótesis nula, que se menciona como H0, porque es la negación de la hipótesis de investigación, entonces sería, los gatos machos no muestran mayor nivel de afectuosidad que las gatas hembras. Por otro lado, las hipótesis alternativas son posibilidades diferentes a las que ya fueron mencionadas. Se simbolizan como HA con... ¿Tuviste lo que él hace con las paticas, no? Eso es muy típico de los gatos y ellos lo hacen porque se recuerdan cuando son niños que así sacan la leche de la madre y lo hacen incluso adultos. ¿Amor? Ah, cuando son gatos bebés, sí, no gatos niños, es verdad. Lo hacen con las patitas así, ¿no? Nosotros los humanos tenemos la costumbre de fumar, ¿sabes? Chupar, porque nos viene de cuando chupábamos la teta materna. Por eso nos gusta tanto chupar. Bien, mira qué lindo el gatito. Bien, entonces la hipótesis alternativa es que es lo mismo, macho y hembra en su afectuosidad. A de alternativa y solo se formulan cuando hay opciones adicionales que no estuvieron contempladas anteriormente en las otras dos hipótesis. Por ejemplo, yo podría formular esta hipótesis alternativa. Las gatas hembras muestran mayor nivel de afectuosidad que los gatos machos. Por último, las hipótesis estadísticas son las mismas que ya fueron formuladas, pero se expresan en símbolos estadísticos. En este caso, podrían formularse así, como vemos en pantalla, lo cual significa: hipótesis de investigación, los gatos machos muestran un mayor nivel de afectuosidad que las gatas hembras. Hipótesis nula, los gatos machos no muestran un mayor nivel de afectuosidad que las gatas hembras. Hipótesis alternativa, las gatas hembras son las que muestran un mayor nivel de afectuosidad que los gatos machos. El hecho es que como las hipótesis hay que
comprobarlas, pues yo llevé al veterinario a mi nuevo gatito y resultó que era una hembra. De hecho, estaba embarazada. Así que, ¿cuál de las hipótesis era la correcta? ¿La de investigación, la nula o la alternativa? ¿Tú qué piensas? Ajá, ¿tú qué Pues piensas? la hipótesis que resultó siendo verdadera es la nula, que decía que los gatos machos no muestran un mayor nivel de afectuosidad que las gatas hembras, porque resultó que esta era una hembra que era supremamente afectuosa. O sea que cualquier gato puede ser muy afectuoso, sin importar si es hembra o macho. Así es. Vaya descubrimiento. Entonces, Sí, ¿de qué vaya. dependerá que unos sean cariñosos y otros no? No sé, habrá que plantear otra hipótesis, pero Ujú. definitivamente no depende de la variable sexo del gatito. Ahora bien, ¿toda investigación debe tener hipótesis? No. Estas son comunes en los estudios cuantitativos, pero no suelen formularse en los cualitativos. ¿Cuántas hipótesis se tienen que formular? Wow. Como mínimo es común que se proponga una hipótesis de investigación y una hipótesis nula. Y también pueden formularse otras varias hipótesis alternativas de forma opcional. ¿Cuál de los tipos de hipótesis es la verdadera? Eso solo lo podemos saber luego de hacer todo el estudio. A veces resultará que la hipótesis de investigación era verdadera, a veces era la nula o a veces era una de las hipótesis alternativas. Hay que investigar para descubrirlo. Ajá. Si aprendiste algo con este video, ayúdame dándole un me gusta, déjame un comentario y compártelo. También puedes hacer una pequeña donación en el botón de gracias y unirte al canal. Ok, yo te voy a suscribirme, pero eres demasiado supremamente colombiana, pues, cachaca. ¿Y qué tiene? Bueno, no tiene nada, no pero come. me fastidia, porque No no, come. a mí me gusta como hablamos los sureños, argentino, uruguayo. Chileno no, yo soy chileno, no me gusta cómo hablan. Pero me encanta cómo hablan los argentinos y los uruguayos. Y después los españoles. Estos cachacos no me gusta. Bueno, eso es todo. Pues yo le voy a hacer like. Concéntrate. Bueno, Hugo, concéntrate. Bien. Contraste bilateral, dice ahí. Proceso para aceptar o rechazar una hipótesis. Se utilizan datos de una muestra para tomar una decisión. Acuérdense que las muestras tienen una distribución. Entonces el punto, no, que lo vimos en la clase anterior. Y cuando tiene muchas muestras, hace esta curva, una curva normal. No, la muestra es la media. Entonces con eso es que tú haces la hipótesis. Que puedes tener dos poblaciones distintas, tomas tu muestra y te da dos curvas, entonces son iguales o son distintas, ¿no? La clase pasada vimos que eso se puede ver con el gato, con la caja de bigotes, ¿no? Están muy separadas, son obviamente distintas, pero sí, aquí estamos viendo cómo se hace con contraste de hipótesis, con la T-Student y otras. Bien, proceso para aceptar o rechazar una hipótesis. Se utilizan datos de una muestra para tomar una decisión. El contraste de hipótesis es como un juicio. Recogemos evidencias, datos, y luego decimos que es suficiente para condenar o absorber nuestra hipótesis nula. Entonces, esta es la región de aceptación, esta es la región de rechazo. Esta alfa, y entre dos, es la región en donde tú aceptas la hipótesis alternativa. Esta es la hipótesis, aquí es que son iguales, pues las dos medias, ¿no? La media y la media son cero. Bien, 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 ¿no? Después todo esto lo hace Excel, te pone los daticos y te da la respuesta con el alfa, la región de rechazo, todo. ¡Tutto! Decimos en Italia. Bien, otra peliculita, vamos para allá. En esta clase vamos a comprender mejor los contrastes de hipótesis y para ello vamos a hablar de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Nula alternativa. La hipótesis nula la trataremos con H sub 0. Ok. Mientras que la hipótesis alternativa la trataremos con H sub 1. Ok. ¿Y qué características tiene la hipótesis nula? Pues es lo que se da por verdadero antes de realizar o iniciar este contraste de hipótesis. Ajá. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es aquello que queremos demostrar. Ajá. Y es importante que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa sean mutuamente excluyentes, es decir, no puede ocurrir al mismo tiempo y que sean complementarias. Si no ocurre la nula, ocurre la alternativa. Ajá. Y si no ocurre la alternativa, ocurre la nula. Uy, clarísimo, amigo. La hipótesis nula la abrimos con el símbolo de igual, inferior igual o
o superior o igual. Mientras que la alternativa la abrimos con el símbolo diferente, inferior o superior. Ujú. Y para entender esto, lo mejor es ver un ejemplo práctico. Dale. Vayamos a los juzgados. Y a una persona la acusan de haber cometido una infracción. Uy. Y esta persona, por lo tanto, es culpable o inocente. Antes de empezar este contraste de hipótesis, antes de empezar este juicio, ¿qué es lo que se da por verdadero? Como bien dice la presunción de inocencia, es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, en este caso, la hipótesis nula es que somos inocentes. ¿Y qué es lo que habría que demostrar? ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Pues que el individuo ha cometido la infracción y por lo tanto es culpable. Ajá. Vemos que si eres inocente no puedes ser culpable, es decir, son mutuamente excluyentes, y si no eres lo uno, eres lo otro. No hay una tercera opción. Veamos ahora un ejemplo práctico Por en favor. el mundo tecnológico. Este tipo de test se conoce comúnmente como A/B test o A/B test Oh. y es muy común en el mundo del marketing y el análisis de los datos. Eso es. Trabajamos para una tienda online y hemos creado una nueva versión de la página web con la que queremos obtener un mayor número de ventas. Dale. Por lo tanto, lo que queremos demostrar con este contraste de hipótesis es que esta nueva versión consigue un mayor número de ventas que la versión antigua. Ok. Por lo tanto, lo que queremos demostrar es que es superior. Por eso Superior. tenemos este símbolo. Y como ya hemos dicho, este símbolo hace referencia a la hipótesis alternativa. Dale. Obviamente, esperamos que esta página web sea mejor, ya que para algo la hemos hecho. Entonces, Ajá. queremos demostrar que es mejor que la anterior. Y por lo tanto, si esta es la hipótesis alternativa, ¿cuál será la nula? Pues efectivamente, la antigua. Son igual. Y sabemos que la hipótesis nula y la alternativa tienen que ser mutuamente excluyentes y complementarias. ¿Y esto qué quiere decir? Mm. Pues básicamente que la página web antigua es superior o igual a la página web nueva. Ajá. Y fijémonos, muy importante, que el símbolo igual está en la hipótesis nula. Es decir, hay que demostrar que la nueva es mejor. No nos vale con demostrar que simplemente son iguales. Y por eso obtendremos este símbolo. Otro detalle importante que hay que tener en cuenta es que para realizar este contraste de hipótesis, lo que obtendremos es una muestra de datos y gracias a esa muestra de datos seremos capaces de rechazar la hipótesis. Lo importante son los datos, no hay que falsificar nunca los datos. Es decir, la media poblacional. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? El contraste de hipótesis es para inferir información sobre la población. Ya sabemos que no podemos preguntar a todo el mundo de la población que nos interese para poder rechazar o aceptar la nula. Entonces, trabajaremos con una parte de la población, es decir, una muestra, Una muestra. y lo que podremos hacer es calcular el estadístico de esta muestra. Pero obviamente, ¿para qué queremos realizar un contraste de hipótesis sobre el estadístico si simplemente con medirlo ya lo obtenemos? Por lo tanto, lo que hacemos es un contraste de hipótesis sobre un parámetro poblacional. Y este contraste de hipótesis lo haremos gracias a esa muestra y gracias a ese estadístico. Y a partir de ahí podremos inferir el parámetro poblacional. Ajá. Con Es esto decir, finalizamos la ¿medias son clase. iguales o distintas? Espero que Las os haya variaciones gustado y estándar que son hayáis iguales. aprendido algo. Nos vemos en la siguiente clase. Wow. Chévere. Revisa que estés grabando. Estoy grabando. Amor. Ujú. Dame un cojín, por favor. Bien. Bueno, ya estamos entrando en cuestiones, ¿ah? Ya hemos visto como 2 o 3 veces el famoso contraste de hipótesis, lo que es una hipótesis. Vamos a seguir porque esto, pues mira, nos quedan 25. Vamos en la 9. Ya, entonces aquí introducimos otros conceptos. No. Que son el error tipo 1 y el error tipo 2. A ver, un momento que me voy a poner un cojín aquí. Ahí está. Ya. Pero sí, ya que tenía la suegra, no muy buena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien. Entonces aquí está, error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. ¿No? La hipótesis nula es cierta, pero tú te equivocas. Ese se llama el error tipo 1. Tú dices, no, no es verdadera.
Ese es un error, ¿no? El error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿no? Esto cuando tú haces tu hipótesis, tú haces tu contraste, tú pones tu nivel de error, que es estas colitas, ¿no? Pero, porque como todo es una muestra de una población, pues te equivocas, pues. Te equivocas. Entonces eso llaman el error tipo 1 y el error tipo 2. Y es cuando tú aceptas, dices es correcto, pero no lo es. Y cuando dice es falso, pero sí es correcto. No, ahí está explicado, ¿no? Aquí está explicado esta tablita. Entonces, aquí dice, al igual que en un juicio, podemos cometer errores. Un error tipo 1 sería condenar a un inocente. Y un error tipo 2 sería dejar libre a un culpable. Y hay que pensarlo esto, porque primera vez que lo introduzco, es complicado, nuevo. Piénsenlo, ¿no? Vamos a ver, creo, otros vídeos al respecto. Ya vienen. Uy, Hugo, tú eres demasiado bueno. Ya, vamos a ver qué dice aquí. Prueba de hipótesis. Error Otra tipo vez. 1 y error tipo 2. Dale. Empecemos definiendo qué es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación y una afirmación puede ser sometida a una prueba de tal manera que podamos decir si es verdadera o es falsa. Pongamos un ejemplo de hipótesis. El consumo de bebidas energéticas aumenta el riesgo de un ataque cardíaco. A ver, a eso me pasa a Esta mí. es una hipótesis Y porque tomo. puede ser sometida a una prueba y puedes decir o llegar a la conclusión de que es verdadera o es falsa. Para decidir Si no tomo la bebida energética, no voy al gimnasio. Es terrible, no me dan ganas de hacer nada. Tengo que tomarme mi Red Bull. El Red Bull está muy caro, pero hay unos Red Bull venezolanos. Bueno, equivalente, hace unos turcos y todo eso. Pero... Por favor, dame jugo de jovito, Carolina, que ya me estoy cansando. verdadera o es falsa, se debe recurrir a la evidencia. En Ajá. estadística se tienen varios procedimientos para recabar información que te permiten concluir si la afirmación es verdadera o es falsa. Hay un curso que yo vi que ustedes toman, no sé si lo han tomado, que se llama ordenamiento de los datos o cómo ordenar los datos, ¿no? Y también análisis de datos, sí. Bueno, análisis de datos un poco esta estadística, pero cómo ordenar los datos, ¿no? Bueno, ustedes pueden verlo, les puse cómo encontrar cursos en Coursera, en YouTube, o sea, pueden aprender solos, amigos, solos. Yo soy el facilitador, lo estoy facilitando. Pero el que aprende es usted. Usted, la estoy mirando, lo estoy mirando. Usted es el que aprende, no yo. Faltaba más. Bien. Esta evidencia se obtiene a partir de la muestra. En otro video ya hemos mostrado que la muestra se obtiene a partir de la población. Uy, qué bello, Recuerda que tu objetivo es obtener conclusiones a partir de la población de estudio. Pero como en la mayoría de los casos Casi no puedes todos los trabajar con casos. toda la población, entonces debes tomar una muestra. A partir de la muestra obtienes datos, resultados que te permiten decidir si una hipótesis es verdadera o es falsa. Maravilloso. Explicado mejor que yo. Ideal. Lo correcto es aceptar la hipótesis cuando la afirmación es correcta. Comete un error. En su defecto, rechazar la hipótesis cuando la afirmación sea falsa. ¿Qué ocurre? Recuerda, Otro error. si la afirmación es correcta, debes aceptar la hipótesis. De lo contrario, si la afirmación es falsa, debes rechazar dicha hipótesis. Pero, desafortunadamente, no siempre es posible llegar a la conclusión correcta. Claro. Como ya Una te muestra. dije, las pruebas de hipótesis se basan en la información obtenida a partir de la muestra. Claro. Y como ya vimos previamente en otros videos, cuando trabajas con una muestra, siempre existe la posibilidad de cometer errores. Este tipo me gusta, buen profesor. Estos errores pueden ser que tú aceptes una hipótesis cuando en realidad es falsa, o que puedas rechazar una hipótesis cuando en realidad es verdadera.
Hagamos un esquema basado en que en la Ajá. población la hipótesis puede ser verdadera o la otra alternativa es que la hipótesis sea falsa. Esta condición siempre se cumple en la población. Sin embargo, recuerda que tú trabajas con una muestra. La muestra, Al pues. trabajar con una muestra, puedes llegar a dos conclusiones. O bien aceptas la hipótesis nula o bien la rechazas. Imagínate que en la población la hipótesis es verdadera y tú, basado en la muestra, aceptas esta hipótesis. Entonces estás en lo correcto. Has aceptado una hipótesis que es verdadera. Ahora, imagínate que la hipótesis en la población es falsa y tú, basado en la muestra, llegas a la conclusión de rechazar esa hipótesis. Entonces ahí también estás en lo correcto. Has rechazado una hipótesis que en la población es falsa. Está bien que rechaces una hipótesis falsa. Ahora veamos qué ocurre cuando cometes un error. Imagínate, de nuevo, que la hipótesis es verdadera en la población y tu evidencia estadística te ha llevado a rechazar esa hipótesis. Entonces, decimos que has cometido un error tipo 1, es decir, has rechazado una hipótesis cuando en realidad es verdadera. Veamos qué ocurre cuando la hipótesis en la población es falsa. Si tu conclusión basada en la muestra te dice que debes aceptar esa hipótesis, entonces has cometido el error tipo 2. Es decir, que has aceptado una hipótesis que en realidad es. Segunda vez que explico esto, yo lo expliqué en el otro cuadrito que está, pues, como cambiado de posición, pero es lo mismo. ¿No? Siempre hay una posibilidad de error, porque trabaja con muestra. Falsa. A la probabilidad de cometer el error tipo 1 se representa con la letra alfa y a la probabilidad de cometer el error tipo 2 se representa con la letra beta. Pongamos un ejemplo de hipótesis. Ajá. Imagínate que un fabricante afirma que el precio promedio de sus galletas es de 50 gramos. Ajá. En este ejemplo vamos a poner dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula indica que el peso promedio de las galletas es de 50 gramos. Y lo contrario de esta afirmación es la hipótesis alternativa, que indica que el peso promedio de las galletas es diferente. Puede ser más grande o más pequeño. Gramos. Ajá. El error tipo 1 en este ejemplo indicaría rechazar la hipótesis nula cuando en realidad dicha hipótesis es verdadera. Esto equivale a decir que las galletas no tienen un peso de 50 gramos cuando en realidad su peso promedio sí es de 50 gramos. Ajá. En este caso estaríamos cometiendo el error tipo 1. Ahora, cometemos el error tipo 2 si es que aceptamos la hipótesis nula cuando esta es falsa. Esto equivale a decir que las galletas pesan 50 gramos cuando en realidad su peso promedio es diferente de estos 50 gramos. El investigador es quien especifica la máxima probabilidad permisible de cometer el error tipo 1, que como ya dijimos, se representa con la letra alfa. Alfa es el nivel de significancia. Normalmente un 5%. Y a través de alfa se controla la probabilidad de cometer el error tipo 1. Gracias. Si asignamos a alfa un valor pequeño, entonces habrá un alto grado de confianza. Jovito, ustedes ven, tomo mucho jugo de jovito. Después, Carolina, me vas preparando algo de cenar. Ay, hay que cenar, porque falta mucho. En que la conclusión de rechazar la hipótesis nula es correcta. Es decir, si por ejemplo a alfa le asignamos 0.05, entonces el grado de confianza será de 0.95 de que la conclusión de rechazar la hipótesis nula sea correcta. Ahora veamos las conclusiones a las que se puede llegar cuando se rechaza la hipótesis nula. Recuerda que la conclusión a la que llegas está basada en la evidencia estadística que has obtenido a partir de la muestra. Imagina que
tu evidencia estadística te indica que la hipótesis nula es falsa. Recuerda que si la hipótesis nula es falsa en la población y tú la rechazas, entonces estás en lo correcto. Es correcto rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. De lo contrario, si la evidencia estadística te dice que no puedes rechazar la hipótesis nula, entonces simplemente dices que no se puede rechazar dicha hipótesis. Tu conclusión debería decir que no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Muy bien. Pero el que no puedas rechazar la hipótesis nula no significa que tengas que aceptarla. Este es un error muy común que se comete. En ocasiones, cuando no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces el investigador, si se equivoca, termina por aceptarla. Pero recuerda que jamás debes aceptar la hipótesis nula a menos que controles la probabilidad de cometer el error tipo 2. Qué bien. Veremos en otro video cómo se controla la probabilidad de cometer el error tipo 2. Qué Aquí lo maravilla. importante es que recuerdes que a menos de que controles beta, es decir, la probabilidad de cometer el error tipo 2, no puedes concluir que se acepta la hipótesis nula. Presta mucha atención a esto. Qué maravilla. Solo rechazando la hipótesis nula puedes aceptar que la hipótesis alternativa es verdadera. Ya vieron, es complejo, redadito, pero chévere. A ver qué dice aquí. Otra vez lo mismo. Ay, qué rico, Carolina. Parece que me va a probar un sándwich. Bien. Este es el alfa, la posibilidad de convertir tipo 1. Se establece antes de realizar el contraste. ¿No? La nula no hay diferencia, la alterna sí hay diferencia. Mayor también puede ser que solo pruebe si es mayor de un lado o menor del otro, ¿no? Bien. El nivel de significancia es como establecer un límite de tolerancia al error. Por ejemplo, si elegimos un nivel de significancia de 0.05, estamos dispuestos a aceptar un 5% de probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis. ¿No? El error tipo 1 puede ser menor del 1%. Tiene que ver con la dispersión, donde tú pones el alfa, ¿no? En tu distribución de en este caso la media, pero puede ser la desviación estándar, puede ser una proporción, puede ser un grado de inteligencia, etcétera, ¿no? O sea, lo que tú estés probando en tu hipótesis. Y como hay una dispersión de ese parámetro, ¿recuerdas la clase de los parámetros? Entonces, pues, se le pone un nivel de significación. Ya, alfa. ¿Qué más dice? Hoy otro más. Dios mío, por favor, Hugo. Existe en el mundo un término con el que debemos estar familiarizados porque se nos va a aparecer siempre que hagamos Siempre. investigación. Se llama hipótesis. El objetivo de todo trabajo es rechazar la hipótesis nula. Ajá, Por lo tanto, aceptar la hipótesis alterna. ajá. Lo que estamos viendo aquí es la explicación más sencilla que podemos darle al nivel de confianza. Gracias. Sencillo. Si nos imaginamos que metemos nuestra hipótesis en una campana de Gauss, lo que Ajá. queremos es lograr un 95, 96, 97, cercano al 100 porcentaje de confianza. Ajá. A esto nosotros le vamos a llamar el área de aceptación. Regularmente las hipótesis que nos planteamos son de diferencias. Puede ser que la hipótesis alterna nos esté planteando que un valor es mejor o menor o peor que otro valor. Sin embargo, regularmente mejor, lo que usamos peor. es diferente. A esto se le llama hipótesis de dos colas. Ajá, Esas de dos colas son las colas. que vemos aquí en los extremos de la campana de Gauss. Solo que es tienen un diferente. valor regularmente de menos 0.05. A esto comúnmente le conocemos con el nombre de alfa. Entre mayor sea el nivel de confianza, menor va a ser el valor de alfa. Así pues, hay Ajá. estudios que son muy Claro, obviamente, estrictos fíjate, en su diseño y por aquí está el 5%, me parece, ¿no? 5%. Pero si tú dices, no, yo quiero
un nivel de seguridad del 1% para acá. Te mueves para acá, te mueves para acá. ¿No? Ahora, hay un problema, ¿no? Mientras más aumentas el nivel de confianza, disminuye el error tipo 1, pero te aumenta el error tipo 2. ¿No? Entonces ahí está la cuestión. Detalle, importante, ¿no? Pero bueno, estamos entendiendo ahora que son los errores, tipo 1 y tipo 2. A ver, no logro aquí está la weá. Sigue, niña. Uy, no quiere hablar la niña Podrán esta. tener un valor o un nivel de confianza del 99% con un valor de alfa de 0.01. El correspondiente al valor de alfa es el famosísimo valor de P. P es la probabilidad de que mis datos sean obtenidos debido al azar y no derivados de los procedimientos que hice dentro de mi proceso de investigación. Ok. Entonces, el área dentro de la curva será el porcentaje o la probabilidad que tienen nuestros datos de ser obtenidos debido a los datos de nuestra investigación y no debido al azar. Así pues, al aplicar cualquier prueba estadística, cuando obtenemos un valor de P menor a 0.05, estamos rechazando la hipótesis Aquí. nula. Esta Es área. decir, estamos apoyando la diferencia entre variables. Ajá. Esta pequeña y breve explicación para comprender mejor el área de rechazo y el Está el área de aceptación, y los aquí está la colita del área de rechazo. Eso es todo. Nos vemos a la próxima. Dale. Bello, 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 bello. Ajá. Vamos a ver, confianza, potencia y significación. Confianza, potencia y significación. Uy, ¿cuántas veces lo voy a ¿Qué explicar? es el error tipo 1? Alfa. Si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error de tipo 1. El error de tipo 1 es una probabilidad igual a alfa. El error tipo 1 también es conocido como el nivel de significancia o significación. ¿Qué es confianza estadística? La confianza estadística es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, H0, cuando ésta es verdadera. Confianza igual a 1 menos alfa. Ajá, ojo. ¿Qué es el 1 menos alfa, que tú pusiste alfa en 5%. La probabilidad de la confianza es que tú es verdadera, pero tiene un 95%. Pero hay una probabilidad de que cometa el error tipo 1, ese es alfa. 5%. error tipo 2, beta? Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es igual a beta. Ajá. ¿Qué es potencia estadística? Ajá. La potencia estadística es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, H0, cuando esta es falsa. No, decisión basada en la muestra, no rechazar a 0, rechazar a 0 equivocándote, ¿no? Porque es verdadero. Bien. Error tipo 2, no rechazar H0 cuando es falsa. Beta. Potencia igual a 1 menos beta. Ajá. ¿Qué es un estadístico de prueba? Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para determinar si puede rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico es un punto en la distribución del estadístico de prueba Ajá. que define un conjunto de valores que apoyan el rechazo de la hipótesis nula. Por ejemplo, 5%. Este conjunto se denomina región crítica o de rechazo. Que son las colitas. Por lo general, las pruebas unilaterales tienen un valor crítico y las pruebas bilaterales tienen dos valores críticos. Dos valores críticos. Bueno. ¿Qué es el p-valor y cómo se calcula? Ajá. El valor p es la probabilidad asociada con el estadístico de prueba. Se calcula utilizando la distribución de muestreo respectiva y los datos de la variable. Error tipo 1, alfa, beta, puedes aceptar la hipótesis, rechazar la hipótesis, pues te puedes equivocar.
Vamos a ver qué dice aquí. Entonces aquí viene el estadístico que te permite probar si aceptas o rechazas la hipótesis nula. Fíjate. Ajá, porque hasta ahora hemos explicado los conceptos. Está la T de student, mire qué bella. No, esto para la media. ¿No? De la media muestral menos la media paramétrica que se supone cuál es. ¿No? Entonces, tú puedes probar esta versus la media de la población. ¿No? O también puedes, en el caso, probar dos medias distintas, dos poblaciones distintas, ¿no? Pero bueno, aquí está escrito como si tú quieres saber si tu valor muestreal corresponde realmente a la medida. Y tienes tu región de aceptación, que está aquí en el medio, y región de rechazo, que está en el extremo, ¿no? Cometiendo los posibles errores. Está siendo falso, está siendo verdadero. Bien. Entonces aquí está. Distribución T-Student. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy conocida. No digan que no se los dije. No pueden salir de aquí sin haber entendido y conocido lo que es la T-Student. Bueno, pues, y puede hacer ejercicio con Excel. Distribución utilizada para contrastar hipótesis sobre la media cuando la desviación estándar poblacional es desconocida. Cuando la desviación estándar poblacional es desconocida. Similar la distribución de T-Student, similar a la distribución normal, pero con colas más gruesas. Claro. La distribución T-Student es como una herramienta especial que nos ayuda a tomar decisiones cuando no tenemos toda la información. Dale. Explícamelo, por favor. Explícamelo, explícamelo. Explícamelo. Go. No escucho. Carolina, no se escucha aquí casi. ¿Qué hacemos? Mira, no se escucha. Espérate, para que veas que no se escucha. Mejor vamos al... Ajá. No, está máximo. Mejor vamos al YouTube. Tiene que salir. Siéntate si quieres. No sé. No me parece que no. Ah, sí, puede ser el tiempo, sí. Distribución de Esta es, sí. Ah, gracias, Carolina, que no entendía La nada. distribución T de student es Ajá. una prueba de hipótesis de medias en la cual usamos la distribución T. Ajá. Para lograr esta distribución, solo necesitamos un espacio muestral que no pase de 30, una población que sea considerada normal. Ajá, tiene y su regla. En estos casos, no necesitamos de la desviación poblacional. Ok. Los únicos datos que requerimos son la media muestral, Ajá. la media poblacional y el error estándar, el cual nosotros lo conseguimos dividiendo la desviación estándar de nuestra media muestral entre la raíz de n. Y para lograrlo, solo necesita seguir estos 4 pasos. En el paso número 1 vamos a declarar nuestras hipótesis. Es muy importante elegir la hipótesis, ya que hay dos tipos diferentes de hipótesis. Está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula declaras que la media poblacional sea igual a cierto valor. En la hipótesis alternativa puedes hacer 3 cosas. Declarar que la media poblacional sea menor que cierto valor, diferente que cierto valor o mayor que cierto valor. Ajá. En este caso vamos a utilizar diferente valor. Ok. En el paso número 2
vamos a conseguir el nivel de significancia, los grados de libertad, como los puntos críticos. ¿Qué es esto? Bueno, el problema te debe decir que la hipótesis debe tener tanto por ciento de confianza. Aquí está el alfa. Este porcentaje lo definimos como el área de aceptación, Ajá, aquí está la cual está localizada en el centro. Y en las esquinas encontramos a las colas. aquí está. En nuestro caso utilizamos la hipótesis diferente que. Eso significa que utilizamos ambas colas. Si hubiéramos utilizado menor que, solo nos enfocamos en la cola del lado izquierdo. Toda la derecha sería la área de aceptación. Toda aceptación aquí. Si utilizamos mayor que, Esta área. sería el caso contrario, donde utilizamos la cola derecha. El nivel de significancia lo consideramos como el área de rechazo, donde nuestra área de rechazo va a ser igual al 2%, es decir, 0.02. Los grados de libertad los vamos a obtener Porque el descifrando 98%, por eso dice el 2%. El 98 más 2% es 100, ¿no? De la área de aceptación es el 98%. Esto los grados de libertad, no lo había introducido antes, es un concepto que se calcula para las distribuciones estadísticas. Aquí está cómo se calcula, n menos 1. Menos 1, de tal forma que si nuestra n fue 10, entonces nuestros grados de libertad van a ser 9. Los puntos críticos los vas a... Cuando tú haces Excel, te puedes olvidar de la libertad, tienes que ponerle n nada más, ¿no? El n, pues, el número de datos que tú vas a tener, el Excel te lo hace solo, pero tienes que saber esto, ¿no? Sí, n menos 1. N menos 1. Que depende de la distribución. Depende de la distribución. Tener de la tabla de la variación T, donde tienes las columnas, el nivel de significancia contra los renglones de los grados de libertad. El número que se cruce con tu grado de libertad y tu nivel de significancia va a ser el valor de tus puntos críticos. Como estás utilizando ambas colas, vas a tener que considerar 2 puntos. En tu tabla debe decir, por ejemplo, que tus puntos... Ellos hablan de una tabla, ¿no? Creo que la veremos más adelante también la tabla. Esto ya no se usa, tabla. Pero es como, hay unas tablas que hablan sobre la distribución de student, de acuerdo al grado de libertad que tengas, de acuerdo a tu n, de acuerdo a la media, te da una tabla, ¿no? Entonces con eso ellos calculan estos alfa, donde están los puntos de rechazo. Y aquí está la zona de aceptación con un 98% de probabilidad. Cuando termine este video, haz pausa. Ajá. Carolina me dice, cuando termine este video, voy a hacer una pausa para comer algo. Bien. Bien, qué chévere. Entonces ahora, las tablas esas yo la usé, pero eso, bueno, creo que todavía la usan porque están enseñándolo, ¿no? Pero no necesita esas tablas porque Excel te lo da. Pero hay que saber, no, que hay una tabla que te dice la probabilidad y te dice el n y los grados de libertad cuando tú tienes un t-student con una media determinada. Los críticos están a menos 3.01 y a 3.01. Y de esta forma ya tenemos captada la región de nuestro problema. En el paso 3 proseguimos con esta siguiente operación para conseguir el punto de prueba T, que va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar. Formulita. Una vez encontrado el punto de prueba, lo vas a comparar con la gráfica que anteriormente tú ya dibujaste y vas a enfocarte en dónde se localiza tu punto de prueba. Ajá. Si tu punto de prueba se localiza dentro del área de la cola o de la región de rechazo, vas a concluir que tu hipótesis... O sea, tú calculas ese valor T no la hace. y después vas a ver dónde queda ese valor T. Si es mayor, o sea, si es menor que este valor alfa 1 o mayor que este alfa 2, entonces te va a aceptar que es distinto la media real de la media muestral que tú tuviste. Pero, si tu punto de prueba se localiza dentro del área de aceptación, entonces puedes concluir que tu hipótesis es adecuada. Hipótesis Y nula. con esto ya concluimos la distribución de estudiantes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Fin!
Qué maravilla, qué maravilla. Aquí está, mira, la amo. Bien, vamos a ver cómo se hace en Excel, amigos. En Excel. Uy, ahí viene. Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar una prueba de Student en Excel. Como veis, tenemos unos datos, una variable categórica con valores A o B y una variable cuantitativa con valores numéricos. Para poder realizar la TTS tendremos que organizar los datos. Para ello vamos a crear una tabla y ahora podremos filtrar alfabéticamente para que se nos pongan las A's con las A's y las B's con las B's. Una vez tengamos ya esto, podremos empezar a hacer la prueba de Student. Para ello escribimos prueba.t. Como vemos, aquí nos saldrá la ayuda de la función, donde nos pedirá que introduzcamos una matriz 1, que tendrá los datos del primer grupo, una matriz 2, que tendrá los datos del segundo grupo. Luego nos pedirá que indiquemos el número de colas, es decir, si queremos ver si es mayor o menor uno que otro, o si queremos ver si simplemente son diferentes. Aquí está haciendo él una prueba entre dos grupos, ¿no? Los otros casos que estábamos viendo era si la media pertenecía o no, el valor que tú habías tomado con tu muestra, a la media muestreal, ¿no? Pero es la misma idea. Y bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar una prueba de Student en Excel. Como veis, tenemos unos datos, una variable categórica con valores A o B y una variable cuantitativa con valores numéricos. Para poder realizar la TTS tendremos que organizar los datos. Para ello vamos a crear una tabla y ahora podremos filtrar alfabéticamente para que se nos pongan las A's con las A's y las B's con las B's. Una vez tengamos ya esto, podremos empezar a hacer la prueba del Student. Para ello escribimos prueba.t. Como vemos, aquí nos saldrá la ayuda de la función, donde nos pedirá que introduzcamos una matriz 1, que tendrá los datos del primer grupo, una matriz 2, que tendrá los datos del segundo grupo. Luego nos pedirá que indiquemos el número de colas, es decir, si queremos ver si es mayor o menor uno que otro, o si queremos ver si simplemente son diferentes. Y por último, nos pide el tipo de prueba a realizar. Tendremos que poner un 1 si los datos son pareados, de antes y después. Esto lo veremos en un posterior ejemplo. Si las variantes, eso de pareado es si van el primer dato con el segundo dato, con el primer dato del primer grupo con el primer dato del segundo grupo, el segundo dato del primer grupo con el segundo dato del segundo grupo, ¿no? Es pareado, es un tipo de prueba, pues hay varios tipos de pruebas, varias. Estamos con un curso súper introductorio, pero bueno, tú irás aprendiendo. Dale, habla. Si tenemos una plasticidad o si son diferentes. En este caso vamos a suponer que las variantes son iguales para poder facilitar el proceso. Esa otra palabrita, la homocesticidad, es que las varianzas son iguales. Que a veces son iguales en la población 1 y en la población 2, y a veces no. Para eso hay unas pruebas específicas. Y vamos a ver cómo introducir estos datos. Una vez tenemos el rango 1 y 2, ponemos que queremos hacer un contraste de dos colas. Como hemos dicho, vamos a suponer la igualdad de varianza. Una vez puesto todo esto, cerramos el paréntesis, pulsamos y obtenemos el valor del p-valor. Este p-valor es muy fácil de interpretar, ya que si el p-valor es menor que 0.05, podremos decir que hay diferencias entre el grupo A y el grupo B. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el que ocurre lo contrario. Para ello, vamos a cambiar el nombre de las variables y vamos a imaginarnos que tenemos un estudio en el que estamos comparando valores de antes y después en los mismos individuos. En este caso, tendríamos que hacer lo mismo, seleccionar los rangos del grupo antes, después los rangos del grupo después, volvemos a indicar que queremos ver un contraste de dos colas, y en el tipo de contraste le ponemos 1, ya que son datos pareados de antes y después. Aquí vemos que el p-valor es mayor que 0.07. Por lo tanto, si el p-valor es mayor que 0.05, no podríamos decir que existen diferencias entre antes y después. Si estamos hablando, por ejemplo, de tomar un medicamento, pues podríamos decir que el medicamento no tiene efecto, ya que los valores son iguales antes y después. Y con esto ya tendríamos una prueba de Student. Aunque hay que decir que en Excel no son las más precisas. Os recomiendo utilizar otras herramientas como RStudio o SPSS. Si queréis un ejemplo de cómo se hace con RStudio, tenéis un vídeo en mi canal. Todo, espero que os haya servido. Suscríbete a la parte de Dani, me voy a suscribir porque mira, dice aquí que tú das Excel, tutoriales, clases, divulgación, podcast. Dani, yo mandé a los estudiantes a buscar Excel. Vean este Dani, a ver si sirve para algo. Tienen que explorar cada quien hasta que encuentre un curso que le guste. Es muy personal. Es muy personal, sí, y que sea gratis y que mejor que te dan certificado, ¿no? O sea, que hay que buscarlo en Coursera o edX o la otra plataforma. No, por Excel hay que hacer muchos cursos.
No vaya a aprender. Sí, pero por Excel es como más fácil, como dice Carolina. Bien. Bien, vamos a ver qué dice aquí. ¿Cuánto me quedan? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, 25. Ya voy bien, muchachos, voy bien. Bien. Contraste de hipótesis para la media. Esto es lo que hizo el muchacho del Excel. ¿Ah? Comparar la media de una muestra con un valor conocido o con la media de otra muestra. No, comparar la muestra con un valor conocido es lo que estábamos haciendo al principio. ¿No? Decimos la media poblacional es 5 y la media muestral que yo conseguí es 8. ¿Corresponde o no? Eso es lo que estábamos haciendo antes. Y ahora el que hizo el chico de Excel, que ordenó los datos, A, B y tal, y después lo hizo pareado, todo eso pues tú lo vas haciendo en Excel, le dices, ¿no? Bien. Siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que queremos saber si la altura promedio de los estudiantes de nuestra universidad es mayor que la altura promedio de los estudiantes de otra universidad. Podemos utilizar un contraste de hipótesis para responder esta pregunta. Vamos a ver qué dice aquí, vamos a ver si estamos grabando, mejor verá si estamos grabando. Bien, vamos a ver qué dice este vídeo. La formulita dice Z, pero T. Bien. Durante la prueba de hipótesis hay dos errores que se pueden cometer. Ajá. Errores tipo 1 y 2. 2. El error tipo 1 es rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Ajá. Mientras el error tipo 2 es aceptar una hipótesis nula cuando es falsa. Acuérdense. Dale. En este cuadro se observan las 4 decisiones en la prueba de hipótesis, incluyendo los errores tipo 1 y tipo 2. Ok. Ya eso lo sabemos. Por otra parte, ahora revisaremos la prueba T-Student para comparar dos medias muestrales con varianzas iguales. Lea el ejercicio con atención y calcule la media y variación de cada uno de los dos métodos. Dale. Observe que ahora la pregunta del ejercicio se enfoca en determinar únicamente si los métodos son diferentes. No se pregunta, como en el ejercicio del video anterior, si alguno es menor o mayor que el otro. Solo si son diferentes. El primer paso son las hipótesis. Como la pregunta del ejercicio es saber si los métodos son diferentes, la hipótesis nula es que ambas medias son iguales y la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. Dale. El paso 2 es el nivel de significancia de alfa igual a 0.10. El paso 3 son los datos. Se requieren la media muestral, varianza muestral y tamaño de muestra de las dos muestras. Además, los grados de libertad que se calculan sumando los tamaños de las muestras menos 2. En este ejercicio son 9 grados de libertad. 9. El paso 4 es el estadístico. Como el tamaño de las muestras son menores a 30, se utiliza la prueba T-Student. No obstante, debemos determinar si las varianzas de las muestras son estadísticamente iguales o desiguales, para lo cual se divide la varianza mayor entre la menor y si el valor es menor. Fíjate el detallito que dijo él, ¿no? Si las muestras son pequeñas, que se usa T. Si son muestras grandes, se usa otra prueba. Analice la varianza. Para 3, las varianzas son iguales. Pero si es 3 o más, las varianzas son desiguales. Esto para saber si son iguales o desiguales la varianza, porque es diferente la 1.93. Diferente Por lo tanto, la prueba a realizar es T-Student de 2 muestras con varianzas iguales. La fórmula para obtener T calculada aparece en el video, en la cual se muestra la varianza ponderada. Para ella, también se observa la fórmula para calcularla. Dale. El paso 5 es construir la distribución. Cuando se pregunta si las medias son iguales o diferentes,
La distribución es de 2 colas y se parte la distribución en 3, como se observa en la figura. Ajá. En los extremos, el valor de alfa se divide entre los dos, es decir, 0.10 entre 2 es igual a 0.05. Por lo tanto, cada extremo corresponde a 0.05 Pues tipo prueba y que representan las zonas de rechazo de la hipótesis no nula. me ibas a dar una galletica. La zona central de la distribución corresponde a 1 menos alfa, es decir, 0.90, y representa la zona de aceptación de la hipótesis nula. Ahora viejo. buscamos el valor de T de tablas. Ajá. Este debe hacerse en la columna de T. Esto con las tablas, ¿no? Esto ya no se hace, amigos, no se hace, pero hay que conocer cómo es que es realmente, ¿no? La distribución T. O sea, la T tiene una distribución. Entonces tú calculas según los grados de libertad, ¿no? Y según el alfa que tú puedes, que tiene, entonces te da unos valores que son los valores críticos que tú tienes. Eso lo da una tabla. En el Excel y el otro software, te olvidas esta tabla. Te olvidas incluso de estos cálculos, ¿no? Ya lo vamos a ver también. Es bueno saberlo porque si no, no se entiende nada el resultado que te da el software. Bien. 0.95, ya que el valor de T positivo en la distribución está a 0.95 desde el inicio de la distribución. Después, buscamos en la primera columna 9 grados de libertad. Aquí. Y el valor es 1.8331. Yo usé esta tabla. Este es el valor para T del punto de corte de la derecha. Aquí. Y para el punto de corte de la izquierda es el mismo valor, pero negativo. Es decir, menos 1.8331. El paso 6 son los criterios de decisión. Si la T calculada se encuentra en el rango. Les voy a aconsejar algo. En su cuaderno pongan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y piénsenlo. Dale. De menos 1.8331 a 1.8331 se acepta la hipótesis nula. Mientras que si está por debajo de menos 8331 o por encima de 1.8331 se rechaza la hipótesis nula. Son iguales. Es la hipótesis nula. El paso 7 son los cálculos. Se calcula la varianza ponderada con la fórmula del paso 4 y luego el valor de T con la fórmula del paso 4 también. ¡Qué bella! El valor de T calculada es igual a menos 0.662. El paso 8 es la decisión, ya que menos 0.662, es decir, la T calculada, es mayor a menos 1.8331, es decir, la T de tablas negativa, y cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula en la distribución, se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe diferencia entre las medias de los dos métodos de elaboración de microprocesadores. Dale, excelente. Excelente. Muy bien explicado. En el presente video este otro. se resolverá un ejercicio con la prueba T. Te voy a apagar cerrar esto. Sigo grabando, amigos. Aquí tengo un puntito rojo porque me pasa a veces que hablo y no grabé nada. Terrible. Bien, vamos a volver a la clase. Aquí estamos en la clase. Vamos a la 23. No, pues hemos llegado al final. No, Carolina. ¿Dónde estábamos aquí? Página 18 aquí. 19. Ajá, quedó aquí. Vamos a ver otro. ¿Estoy grabando? Sí. Vamos a ver otro. Otra vez lo mismo, o sea, pero con Excel. La forma de calcular la T, el valor de T, su distribución, cuando es mayor, cuando cae la presión de aceptación. Hoy hablaremos de la prueba T-Student para muestras independientes. La prueba T-Student fue propuesto por William C. Gosset en el año 1908 y Student fue el seudónimo que tuvo que utilizar para publicar esta prueba porque querían mantener... Estoy viendo, sigo hablando, no quiero que me pase. Hola, bienvenidos. Otra vez. Hoy hablaremos de la prueba T-Student para muestras independientes.
La prueba T-Student fue propuesto por William C. Gossett en el año 1908 y Student fue el seudónimo que tuvo que utilizar para publicar esta prueba porque querían mantener en secreto los procesos industriales de la empresa en el que trabajaba. La prueba T-Student es una técnica estadística paramétrica. Que está recomendado su uso cuando queremos comparar los promedios en dos. Cuando dicen paramétrico, amigos, quiere decir que las poblaciones en las cuales tú tomaste tus muestras tienen una distribución normal. Acuérdense que hay varios tipos de distribuciones. Nosotros vimos la normal y vimos la binomial, pero hay más, ¿no? Pero bueno, cuando es normal, cuando son menores de 30, tú puedes aplicar la T-Student, ¿no? Entonces, pero hay pequeñas diferencias en la fórmula cuando las varianzas son iguales, las varianzas son diferentes, o cuando las dos muestras están relacionadas o pareadas, ¿no? O sea, pre y post test. Grupos de muestras relativamente pequeñas y que cumplen con el supuesto de normalidad. Entonces, tenemos tres escenarios. El primero, cuando las dos muestras están relacionadas o pareadas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se hacen mediciones a la misma población en dos tiempos distintos. Por ejemplo, un pre y un post-test. El segundo escenario es cuando las dos muestras son independientes. O sea, las muestras provienen de poblaciones distintas. Y se supone que las varianzas son iguales. Y el tercer escenario, cuando las dos muestras son independientes y con varianzas diferentes. En este caso, utilizaremos una alternativa que es la prueba T de Welch. La prueba T para muestras independientes es una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula supone la igualdad de los promedios de la muestra 1 y la muestra 2. Y la hipótesis alterna significa que los promedios son distintos. Ojo, aquí podemos utilizar que el promedio de la muestra 1 sea mayor o sea menor al promedio de la muestra 2. En este caso, estamos utilizando la prueba de hipótesis bilateral, ¿no? De dos colas. El estadístico de prueba es T igual a la diferencia de los promedios muestrales, en este caso de la muestra 1 menos la muestra 2, entre la raíz cuadrada de la varianza común dividido entre la cantidad. Tú te fijas, ¿no? Que este estadístico, si las medias son muy distintas, te va a dar mucho, pues, muy alto, porque este es el numerador, este es el denominador. Para que este valor T también te dé muy alto, estas divisiones estándar tienen que ser pequeñas. Con lo cual esto te va a dar alto también, ¿no? ¿Qué quiere decir que las divisiones estándar son pequeñas? Que las dos muestras no están dispersas. No están dispersas, son distintas, fácilmente distintas. Cuando están dispersas, se superponen más fácilmente. Eso es intuitivo, amigos. Ahora, para calcular todo esto, aquí vamos a ver cómo lo calculan y tal y cual, pero con el Excel no es necesario. Aunque también vamos a hacer con Excel todo el cálculo. Paciencia, amigos, paciencia. La cantidad de elementos de la muestra 1 más la varianza común dividido entre la cantidad de elementos de la muestra 2. ¿Cómo calculamos la varianza común? Aquí tenemos la fórmula. Y este estadístico sigue una distribución de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y se rechaza la hipótesis nula siempre que el valor absoluto calculado sea mayor que el valor crítico que se obtiene mediante estas condiciones. Aquí tenemos un ejemplo que está relacionado a dos medicinas A y B que fueron aplicadas a una muestra de 20 y 18 pacientes con un mismo diagnóstico. Y se han medido los tiempos de tratamiento en días con cada una de las medicinas. Entonces, aquí vamos a plantear la hipótesis nula que el promedio de la muestra 1 es igual al promedio de la muestra 2, que significa que el tiempo promedio de la medicina A es igual al tiempo promedio de la medicina B. Y la hipótesis alterna estamos planteando que sea diferente.
Por aquí tenemos el estadístico de prueba y vamos rápidamente a calcular cada uno de estos valores para obtener el estadístico calculado. Muy bien, acá entonces vamos a calcular el promedio para el grupo 1 o la medicina A, que sería... Está haciendo Excel, pero haciéndolo paso a paso. La función promedio, seleccionamos todo el rango, ajá, lo marca, de la variable y hacemos lo mismo para la medicina B. Wow. Y ya tenemos los promedios. Ahora necesitamos la cantidad de elementos de cada grupo. Entonces utilizaremos la función contar. Seleccionamos todo el rango de datos del grupo 1 o de la medicina A y hacemos lo mismo para el grupo 2 o la medicina B. Simplemente con la función contar ya hemos obtenido la cantidad de elementos para cada grupo. Luego vamos a calcular las varianzas. Entonces, la varianza 1 está referido a la medicina A, entonces simplemente utilizaremos la varianza muestral. Var.s. Seleccionamos todo el rango de los datos y... esto hay que saberlo, ¿no? Vamos a hacer. O le pregunta a Gemini. Lo diga paso a paso. Ya tenemos la varianza muestral para cada grupo. Ahora vamos a calcular la varianza común mediante esta fórmula. Parece difícil, pero no es así. No es así. Observen, simplemente ponemos igual, abrimos paréntesis, nuevamente abrimos paréntesis, n1 menos 1. n1 es 20 menos 1 por la varianza 1. Más, marca y te copia. Abrimos paréntesis, n2 menos 1 por la varianza 2. Cerramos paréntesis. Ahora la división entre, me dice n1, que sería 20, más n2 menos 2. Y ya tenemos calculado la varianza común. Muy que bien. lo necesito. Ahora calcularemos el estadístico de prueba. Lo necesito para esto. Utilizamos esta fórmula. Simplemente es igual, el numerador es la resta de del promedio 1 menos el promedio 2 dividido entre la raíz de la varianza común entre el número de elementos. Cuando yo era joven había que ir a una tabla de raíces. Bueno, todavía soy joven, pero esto ya no, todavía aquí te lo da el Excel, pero tú tenías que ir a la tabla de raíces. Ay, gracias Carolina. Más la varianza común entre el número de elementos del grupo 2. Muy bien, ya tenemos calculado el estadístico de prueba. Ahora calculamos el valor crítico. Para ello necesitamos calcular los grados de libertad, que me dicen es la sumatoria de los elementos de la muestra de ambos grupos menos 2. Entonces, los grados de libertad serán 36. Y alfa utilizaremos a un 5%. Ajá. Muy bien. Ahora calculamos el valor crítico mediante una función. Será la inversa de la distribución T de 2 colas. ¿Por qué, profesor? Porque estamos haciendo una prueba de hipótesis de 2 colas. ¿Cuál es la probabilidad? En este caso, la probabilidad es alfa y los grados de libertad es 36. Muy bien, ya tenemos calculado el valor crítico. Y ya lo estamos ubicando en la curva de la distribución T, donde el valor crítico es 2.03, ¿no? Tanto a la derecha y a la izquierda. En este caso está como negativo. Y aquí tenemos el valor calculado que está en la región sombreada de azul, que sería lo opuesto a la región de aceptación de la hipótesis nula.
La región sombreada de azul es la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ya podemos ir concluyendo aquí, ¿no? Que el valor calculado está en la región de rechazo de la hipótesis nula. Además, aquí podemos calcular el p-valor. ¿Qué es el p-valor? Es la probabilidad asignada a este. O sea, el p-valor es la probabilidad de que te salga este número que está aquí, en una distribución t-student. Este valor. ¿Cómo? Simplemente utilizaremos la distribución t de dos colas. Ajá. Del student de dos colas. No, todas las que hay. Y aquí, en el valor de x, vamos a utilizar menos este valor. ¿Por qué? Porque es negativo, ¿no? Si fuera positivo, simplemente ponemos sin el signo negativo y luego los grados de libertad serían 36. Entonces, este p-valor son las probabilidades que, por ejemplo, en el SPSS nos arrojan como el SIG, ¿no? Ya lo vamos a ver en un próximo video, cómo calcular. SPSS, un software. Como decir Minitab, como decir Excel. Esta misma prueba en el SPSS. Dame más, amor. Muy bien. Aquí tenemos ya calculado el p-valor y con esto podemos tomar una decisión también. Si el p-valor es menor al nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces tenemos dos formas acá, ¿no? Tenemos el valor crítico. Gracias. Y mediante el p-valor. Hay que tener energía para el hasta cerebro. ahí ya hemos realizado la prueba de hipótesis. Ahora quiero mostrarles cómo se calcula utilizando el módulo de análisis de datos. Atención. Aquí es como uno lo hace realmente. En la realidad, atención. Ya, si ustedes no lo tienen activado este módulo, simplemente nos vamos a archivo, en opciones, complementos de Excel, ir y hacemos check en herramientas para análisis y aceptar, ¿no? Y automáticamente se va a mostrar el módulo de análisis de datos en la pestaña de datos. Entonces, hacemos clic en análisis de datos y aquí tenemos todas las técnicas estadísticas que Excel lo tiene. Increíble, hay montones. Obviamente esto no son todas las técnicas que existen en la estadística, pero está bueno. Simplemente es lo que Excel lo tiene implementado. Muy bien, aquí tenemos la prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Este sería el caso para muestras relacionadas. Aquí tenemos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. En el ejercicio que hemos desarrollado, estamos suponiendo que las varianzas son iguales. ¿Ya? Bueno, yo lo he comprobado esto en el R y las varianzas son iguales, que les voy a enseñar en un próximo video. R, otro software, bueno, no, un programa. No, un lenguaje estadístico. Que corres tú los algoritmos. Entonces vamos a seleccionar prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Y le damos a aceptar. Aquí el rango para la variable 1. Observen, hacemos clic y seleccionamos desde el encabezado hasta el final. Luego hacemos lo mismo para el rango de la variable 2, desde el encabezado hasta el último valor. Luego nos dice la diferencia hipotética entre las medias. Aquí la diferencia hipotética será 0. Y tenemos que activar los rótulos. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado incluyendo el encabezado o el rótulo. Porque 0 porque tú supones que son iguales, pues la hipótesis es nula. De cada variable. El alfa estamos utilizando al 5% y el rango de salida voy a elegir la misma hoja. Voy a elegir ahí esta celda. Y aceptar. Y ahí te da todo. Rápido. En menos de un minuto. Menos, segundos. Hemos logrado calcular todo lo que hemos trabajado aquí, ¿no? Observen por aquí. Tenemos la media
para el grupo 1, que es la medicina A, y tenemos la media para el grupo 2. Observen, es exactamente igual, ¿no? Las medias son iguales. Aquí tenemos las varianzas para el grupo 1 o para la medicina A, que está por aquí, y la varianza para la medicina B también está por aquí. Tenemos la cantidad de datos y tenemos la varianza agrupada, que tenemos calculado por aquí, es exactamente igual. ¿Ya? Y aquí nos importa este valor, ¿no? El estadístico T. Observen, el estadístico T es exactamente igual a lo que hemos calculado mediante la fórmula. Aquí tenemos otro valor que nos interesa, estos dos. Tenemos la probabilidad de 2 colas, o este de acá es el p-valor en el SPSS, y observen, es exactamente igual al p-valor que hemos calculado, ¿no? Y tenemos el valor crítico de las 2 colas, que también lo hemos calculado, y es exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la decisión final? Será, no se acepta la hipótesis nula. Entonces, en conclusión, podemos decir que el promedio de días de tratamiento para el diagnóstico determinado con la medicina A es distinto al promedio de días con la medicina B. Así es. Muy bien. Si les ha gustado el video, me ha gustado. Regálame un like. Si explicaste muy bien, siempre usando Excel. Déjenos en los comentarios y no olviden de suscribirse al canal para más novedades. Gracias. Revisen este canal, muchachos. A ver si sirve. Este estaba aquí. Ajá, vamos a ver aquí. No, aquí está lo mismo. Vamos a ver si estoy grabando. Espérate. Sí, estoy grabando. Bien. Entonces dice, contraste para la media de una población normal. Tiene que ser normal. Aquí está haciendo el ejemplo de la media. Partimos de una distribución normal con estos parámetros de media de versión estándar. No, variante. De versión estándar. Queremos contrastar el valor mu, si mu es igual a mu sub 0. Es decir, si el valor de tu muestra corresponde al valor de la población. Fijado alfa, obtenemos una muestra de tamaño n, para la cual la media muestreal es x bar. Entonces aquí, la hipótesis nula son iguales. Siempre que hay que cumplir con que sea la distribución normal, ¿no? La expresión estándar y la media. Y la hipótesis alternativa es que son distintas. Aquí hay dos unilaterales. Uno es que la alternativa es que es mayor tu valor que tú tomaste tu muestra que el valor real de la población. Y aquí que es menor. No, para esto se calcula este valor, ¿no? Estadístico del contraste, que es levemente distinto del anterior, ¿no? Pero aquí estamos comparando, creo que ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Un valor tomado de la muestra con el valor real de la población. Siempre que siga una normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿No? Entonces aquí están las regiones de rechazo. Cuando la probabilidad te cae aquí o te cae aquí, rechazas. Cuando es unilateral de este lado, muy alta o baja, te cae aquí, rechazas. Si rechazas siendo verdadero que está en esta zona, comete el error tipo 1. Si aceptas esto siendo falso que está en esta región, comete el error tipo 2. Ya. Comparar la proporción de una característica a una muestra con un valor conocido o con la proporción de la muestra. Esto ya no es para la media, sino que es para otro parámetro que se llama proporción.
Si queremos saber si más del 50% de los estudiantes prefieren la pizza a la hamburguesa, podemos utilizar un contraste de hipótesis para la proporción. La idea es, si pregunta es, ¿hay más o menos? No, aquí dice más. Si hay más del 50% que prefiere la pizza, rechazo la hipótesis. Si no, es lo mismo, pues. 50 y 50. Ya, este es otro parámetro, ¿ah? Entonces tú puedes hacer pruebas de comparación de parámetros para todo, pero lo que más se usa normalmente es la media, ¿no? Cuando es un número pequeño y es una normal, o sea, menor de 30 y es una normal, utiliza la test, si no utiliza un análisis la varianza. Cuando es paramétrico, paramétrico quiere decir que las poblaciones y las muestras siguen una distribución normal, para lo cual hay otras pruebas, amigos. Bueno, sí es estadística. Vamos a ver esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Sí. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar. Gracias. Vamos a ver en esta ocasión este tema denominado prueba de hipótesis para la proporción. Dale. Las pruebas de hipótesis para la proporción poblacional se basan en la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional hipotética. Ajá. Los métodos para realizar la... Si tú le cambias la palabra proporción por media, es lo que estamos estudiando. La diferencia entre la media muestreal y la media poblacional hipotética son iguales o no. ¿No? Entonces, vamos a ver qué más dice. Las pruebas de hipótesis son semejantes a los usados para las pruebas de hipótesis para la media poblacional. Ajá. La única diferencia es que para calcular el estadístico de pruebas se usa la proporción muestral y su error exacto. Así es. Después, para determinar si se rechaza la hipótesis nula, se usa el método del valor crítico. Que igualito con la media. El estadístico de la prueba es de Z, que es igual a la proporción de la muestra menos la proporción poblacional. Ajá. Entre la raíz de la proporción poblacional, que va a multiplicar a 1 menos la proporción poblacional entre ellos. Igualito, muy parecido, pero no igual. ¿Eh? Las tres formas de una prueba de hipótesis para la proporción poblacional son las siguientes. Vamos a tener una prueba bilateral cuando tengamos diferencia en nuestra hipótesis. Lo mismo con las medias. Bilateral, prueba unilateral de un lado, prueba unilateral del otro lado. Es alternativa. Vamos a tener prueba unilateral hacia la izquierda cuando la hipótesis alternativa sea menor. Y una prueba unilateral hacia la derecha cuando la hipótesis alternativa sea mayor. Ajá. Entonces, estas son las tres formas que tendríamos en nuestras pruebas de hipótesis para la proporción. Veamos el siguiente caso. El gerente de una fábrica de llantas quiere que la calidad sea lo bastante alta para que muy pocas se revienten antes de los 80,000 kilómetros. Si más de un 8% de las llantas se revientan antes de los 80,000 kilómetros, se llegaría a concluir que el proceso no funciona correctamente. Mira qué importante. Los resultados del turno de día indican que 5 llantas en una muestra de 100 se reventaron antes de 80,000 kilómetros. Se la muestra. Con un nivel de significancia de 5%, ¿a qué conclusión se llegaría? Excelente, vale. Bien, primeramente obtenemos nuestros datos, tenemos nuestra proporción hipotética que es 0.08, tenemos número de éxitos que es igual a 5 llantas que se reventaron de 100 de que es el tamaño de la muestra. El nivel de significancia para esta prueba es del 5%. El segundo paso es la construcción de las hipótesis. La hipótesis nula sería la proporción menor o igual a 0.08. 8%. Y la alternativa, la proporción mayor a 0.08. O sea, si es menor que el 8%, aprobamos la hipótesis nula que funcionan bien las llantas en esa fábrica. Si es mayor del 8%, algo está mal. 0.8. En el caso de que se acepte la hipótesis nula, llegaríamos a la conclusión de que funciona correctamente. Pero si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, entonces llegaríamos a la conclusión de que no funciona correctamente el proceso de fabricación de las llantas. Bien, ahora vamos al cálculo de nuestro estadístico.
proporción de la muestra. La proporción muestral sería en este caso 5 llantas que se reventaron. O sea, 5%. El tamaño de la muestra. Y esto sería igual a 0,05. Ya teniendo el valor de la proporción muestral, ahora hacemos la sustitución en nuestro estadístico y tenemos 0,05, que es la proporción de la muestra, menos 0,08, la proporción poblacional. Esperada, pues. Entre 0,08 por 0,92 entre 100, le aplicamos la raíz cuadrada y tendríamos menos 0,03 entre 0,027. Ah, que acuérdate que el 0,92 sale de 1 menos P, ¿no? Y P es 0,08, por eso usa 0,92. ¿No? Está claro, ¿ah? Ustedes lo ven. Que llegaríamos al resultado de menos 1,1. Entonces, este es el resultado de Z. Ahora bien, nuestra decisión y conclusión sería, aquí tenemos nuestra distribución normal, nuestra gráfica, y nuestro valor crítico es de 1,645 con un nivel de significancia del 5%. Entonces, Z calculada fue igual a menos 1,1. Ajá, cae por acá. Menor al valor de Z. Claro, menor. Tabulada, que es de 1,645. Se acepta. Por lo tanto, se acepta. Están haciendo bien la llanta. Que concluimos de que el proceso de fabricación de llantas funciona correctamente. Bien, pues espero que les sea de utilidad este material. Como siempre, nos vemos. Te felicito, amigo. Muy bien explicado. Muy bien explicado. Vamos, 22, 23. Hemos llegado al final. ¡Wow! Oh, cómo me ha costado. Qué complicado. Lo primero está los contrastes de hipótesis nula y alternativa, error tipo 1 y 2, nivel de significancia, la distribución T de student, prueba de hipótesis, hicimos para las medias y para una proporción. Todo esto está dentro de la estadística inferencial. Entonces hay palabras claves para buscar vídeos en YouTube y libros en Google Libros. Tienes que poner PDF y libre. ¿No? Estas son palabras clave. Lo que está aquí. Lo hemos estudiado. Lo puedes verlo en Google Libros. Eso lo buscas en el mismo Google. Tienes que poner la palabra PDF y libre y más vídeos de YouTube, además de los míos. Y yo puse aquí, pues. No. Sugerencias adicionales. Utiliza ejemplos de la vida real para hacer los conceptos más comprensibles. Haz ejercicios con tus compañeros que hubiéramos tenido más tiempo y hubiera armado unos grupos, que hubiéramos trabajado online o presencial, para que usted hubiera hecho más ejercicios. Porque aquí, claro, agarramos los conceptos, sabe que el Excel se puede usar, pues tienes que interpretar el resultado del Excel, ¿no? Usar el Excel tiene una curva de aprendizaje. Comprender esto tiene una curva de aprendizaje. Estamos en esto, amigos. Ustedes vinieron aquí a aprender, no a piratear. Tienen todo para aprender, todo. Bien, aquí estamos usando Excel. Yo hice una aplicación, si no también le pueden pedir ayuda a Carolina, pero tienen que hacerlo, amigos. No se queden dormidos, por favor. Bien, recuerden llevar su cuaderno al día, que le damos un puntaje. The end. Bien, amigos, muchas gracias. Hasta la próxima.